Hola chicos, en esta clase vamos a ver las fuerzas. Ustedes ya tienen su contenido teórico y las fuerzas es el resultado de la aplicación de cierta cantidad de energía sobre una masa en un punto fijo con un sentido y una dirección determinada. Y estas fuerzas también se puede definir como toda causa capaz de modificar el movimiento de un cuerpo. Y las vamos a representar en física, las fuerzas se representan mediante vectores. Hablando muy básico, podemos decir que un vector es como si fuera una flecha y tiene varios conceptos o puntos o características que son el punto de aplicación, la dirección, el sentido, el módulo y la línea de acción. Siempre que hablemos entonces de fuerzas, para poder representarlas en física, hablamos de vectores. Ustedes tienen en la parte teórica que el módulo también se llama intensidad, que es un número y nos indica cuánto es esa fuerza, ¿sí? Si digo 500 newton o 300 newton, 200 newton o kilogramos fuerza. El sentido me indica hacia dónde va esa fuerza. Va al norte, va al sur, va a la derecha, va a la izquierda, va hacia en el eje X positivo, en el eje X negativo. La dirección está generalmente en la parte gráfica, está indicada por un ángulo, 35 grados, 90 grados, 100 grados, etc. El punto de aplicación es en donde se aplica la fuerza y la línea de acción o recta de acción es en donde se ubica ese vector. Tenemos diferentes tipos de fuerzas. Tenemos las fuerzas colineales, que como su nombre lo indica, es en la misma línea o recta de acción y pueden ser de igual sentido o de distinto sentido. Tenemos las fuerzas paralelas, que como su nombre lo indica son paralelas y nunca se juntan, pueden ser de igual sentido o de sentido distinto. Y las concurrentes, así como dice la palabra concurrir, quiere decir que se unen en un punto. Entonces, durante este trayecto que tenemos de estudio, ustedes van a poder estudiar y también repasar este tema, los diferentes tipos de fuerzas. Vamos a empezar con las fuerzas colineales, que habíamos dicho que son aquellas que actúan en una misma recta de acción. Tenemos las de igual sentido y las de sentido contrario. Acá en estos dibujitos, por ejemplo, de igual sentido, tenemos dos jóvenes que están moviendo un objeto y la fuerza que hacen está en la misma recta de acción. Y la de sentido contrario es cuando tiran en la misma recta de acción, pero tiran en diferentes direcciones, ¿sí? O sentidos. Acá, como verán, están graficados esos vectores y abajo dice R. R es la resultante, que lo podemos relacionar como el resultado de la suma o de la resta de esas fuerzas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos fuerzas de igual sentido, una de 300 newton y otra de 500 newton. Vamos a ver cómo se resuelven. Hay dos formas de resolverlo y que siempre las vamos a resolver de las dos formas. Uno es el método analítico y otro es el método gráfico. Vamos a empezar ahora por el método gráfico. Siempre que grafiquemos, lo primero que tenemos que hacer es buscar una escala. En este caso, como las fuerzas es de 300 newton y 500 newton, me conviene trabajar con una escala que 1 centímetro es igual a 100 newton. Siempre vamos a trabajar para ser ordenados en la corrección y para poder interpretarnos entre nosotros, vamos a usar que 1 centímetro es igual a algo, ¿sí? Pero siempre usando la escala 1 centímetro. Y ustedes después eligen 100 newton, 50 newton o lo que ustedes crean conveniente. En este caso vamos a usar que 1 centímetro es igual a 100 newton. Lo segundo que tenemos que hacer es graficar. Si las fuerzas son de igual sentido, se grafican una a continuación de la otra. Veamos, dijimos que tenemos que hacer vectores. Vamos a agarrar la regla y como ya dijimos que nuestra escala era 1 centímetro son 100 newton, vamos a graficar la fuerza 1, que son de 300 newton. Entonces se grafica desde el 0 hasta el 3, ahí tenemos 300 newton. Y después, como dije en el punto 2, que dice que si son de igual sentido se grafica uno a continuación de la otra, es decir, a donde terminó la fuerza 1, voy a empezar a graficar la fuerza 2.
que va a ser de 500 newton, porque mi escala es de 1 centímetro, son 100. Entonces 500 newton serían 5 centímetros. Coloco la regla y gráfico la fuerza 2 de 5 centímetros. Después, nosotros lo que siempre buscamos es la resultante, es decir, el resultado de esas dos fuerzas. La resultante, entonces, sería la distancia que hay desde el inicio de la fuerza hasta el final, o sea que es la sumatoria de las dos fuerzas. Entonces la gráfico por debajo con otro vector que va desde el inicio hasta el fin. Y esa es la resultante. El método analítico son los cálculos matemáticos que hacemos para encontrar la resultante. En este caso, como son dos fuerzas, lo que se hace es sumarlas. Entonces tenemos que la fórmula es la resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas. Reemplazamos sus valores y la sumamos. 300 más 500 newton nos da 800 newton. Eso es todo lo que se tiene que hacer para encontrar la resultante cuando hay dos fuerzas colineales de igual sentido. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos fuerzas de distinto sentido. Por ejemplo, tenemos una fuerza 1 de menos 300 newton y otra de 500 newton. Tenemos dos formas de resolverlas y vamos a usar las dos. Vamos a empezar con el método gráfico. Dijimos que primero buscábamos la escala. Vamos a usar la misma escala que recién, 1 centímetro, 100 newton. Y lo segundo que tenemos que hacer es graficarlas, pero en este caso, como son de distintos sentidos, son superpuestas. Se grafican superpuestas, por lo tanto, lo primero que graficamos es la fuerza mayor, en este caso es 500 newton, la de mayor valor absoluto. Entonces, graficamos de 5 centímetros según la escala, y como me dice graficar superpuesta, la otra, entonces agarro la de menor valor absoluto, que en este caso es menos 300 newton y corresponde a la fuerza 1, la gráfico por encima de la fuerza mayor. Entonces, lo que dijimos que teníamos que buscar siempre es la resultante. La resultante es lo que me quedó sin superponer. Esa es la resultante. Vamos con el método analítico. En el método analítico, la resultante es la sumatoria de las fuerzas, reemplazo los valores, me quedan menos 300 newton más 500 newton, la resultante es de 200 newton. Y allí termino cómo calcular por el método analítico y el método gráfico las fuerzas colineales tanto de igual sentido como de distinto sentido. Ahora manos a la obra y hacer los ejercicios.